Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a resolver un ejercicio más y el último de esta sección de dinámica con poleas. Vamos a hacer este ejercicio que es muy interesante. Es así, si el coeficiente de rozamiento entre las masas y el plano inclinado mostrado en la figura es de 0.4, ¿cuál será la aceleración del sistema? Entonces en este caso tenemos dos bloques que están en los planos inclinados, uno de masa de 5 kilogramos y otro de 8 kilogramos. Eh, es importante iniciar siempre identificando o haciendo una suposición hacia dónde se dirige nuestro movimiento. En este caso, como pueden ver, vamos a tener esta guía que dice aquí del movimiento para determinar cuáles serían las fuerzas positivas, las negativas y poder resolver el ejercicio. Posterior a eso, es recomendable o siempre lo que se debe hacer es el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos, identificando las fuerzas que participen, teniendo en cuenta algunas consideraciones dependiendo del tipo de ejercicio. En este caso, pues como existe el coeficiente de rozamiento, va a existir fricción, la normal, que siempre es perpendicular al plano, el peso, que no es perpendicular al plano, sino que siempre se dirige hacia abajo, y todo esto debemos pues considerarlo para hacer correctamente nuestros diagramas de cuerpo libres, y también tomar marcos de referencia convenientes y que nos faciliten la resolución del ejercicio. Entonces, dicho esto, pues vamos a hacer nuestro marco de referencia y el diagrama de cuerpo libre para la masa número 1. Vamos a utilizar este marco de referencia, como se puede ver. Entonces tenemos que participa la normal, participa el peso, participa la tensión y la fricción. Son las cuatro fuerzas que participan. Como ya vimos en un ejercicio anterior, el peso lo podemos descomponer tanto en su eje X y en su eje Y para facilitar la resolución del ejercicio y tomando el marco de referencia que hemos dicho, ¿no? Entonces, descomponemos el peso y nos quedaría que el peso en X y ahí existe también lo que es el peso en Y. Entonces vamos a hacer lo mismo para el cuerpo número 2, para el de masa número 2. Entonces ahora vamos a usar este marco de referencia, que no es el mismo que el que usamos en la parte del bloque número 1. Ahora el marco de referencia es dirigido, por decirlo así, hacia el otro lado. Pero ¿por qué vamos a usar este marco de referencia? Pues para mayor facilidad, ¿no? Ya que al hacer el diagrama de cuerpo libre, como pueden ver, las fuerzas que participan están inclinadas hacia ese lado, ¿no? Entonces tenemos la normal, tenemos la tensión, tenemos la fricción. Ojo con esto. La fricción siempre es opuesto al movimiento. Y nosotros hemos dicho que el movimiento es de esta forma. Entonces aquí la fricción va opuesta a este movimiento. Entonces lo mismo es con el bloque número 1. El movimiento es así y la fricción está opuesto a él. Entonces puede ser algún, no sé, a veces uno por instinto dice la tensión va por un lado y la fricción para otra y lo resta cuando no siempre es así, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Otra fuerza que participa es la del peso. Y como ya lo habíamos hecho en la parte superior, el peso lo podemos descomponer en su parte Y y en su parte X. Dicho esto, pues podemos ahora armar las ecuaciones de las componentes del peso. En el peso en X tenemos que peso va a ser igual al seno del ángulo, y el peso en X también lo podemos escribir como masa por gravedad por el seno del ángulo. Y el peso en Y tenemos que el peso por coseno del ángulo, o también masa por gravedad por coseno del ángulo. Entonces, en este caso hemos hecho ya directamente esta deducción de la ecuación de lo que es la descomposición del peso, pero si aún no están acostumbrados, si aún se les complica y si tienen dudas de esto, en el ejercicio anterior les expliqué una forma rápida o cautelosa de identificar si es seno, si es coseno, porque no siempre va a ser que el peso en X va a ir con seno o que el peso en Y va a ir con coseno, ¿no? A veces puede variar según el tipo de ejercicio. Entonces es recomendable hacer ese jueguito de los ángulos, identificar bien y para no tener dudas en el ejercicio. Entonces tenemos ahora que vamos a hallar la sumatoria de fuerzas en lo que es en el eje X para el bloque número 1. Ahora, recuerden que el eje X es según el marco de referencia que hemos tomado. Entonces tenemos que
la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración, perdón. Entonces, según nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos que la tensión menos la fricción 1 menos el peso en X1 va a ser igual a masa 1 por aceleración. Lo podemos escribir el peso de otra forma y nos quedaría esa ecuación. Vamos ahora a hallar la sumatoria de fuerzas en el eje Y para el mismo bloque, para el bloque número 1. Tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0 y que la normal menos el peso en Y va a ser igual a 0. El peso lo podemos mandar al otro lado a sumar y luego escribirlo en su otra forma, que quedaría que la normal es igual a masa 1 por gravedad por coseno del ángulo. Ahora vamos a hallar la sumatoria de fuerzas en el eje X para el bloque número 2 y tenemos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Tenemos ahora que el peso 2 en X menos la tensión menos la fricción es igual a masa 2 por aceleración. Ojo aquí, recuerden que el peso en X está así, ¿no? Y nuestro movimiento es de esta forma. Entonces, las fuerzas que tengan la misma dirección de nuestro movimiento van a ser positivas y las que no negativas, ¿no? Por eso es que esta ecuación no se parece en nada a la ecuación del bloque número 1. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces podemos escribir esa ecuación de otra forma y nos quedaría que masa 2 por gravedad por seno del ángulo menos la tensión menos la fricción 2 va a ser igual a masa 2 por aceleración. Ahora vamos a hallar la sumatoria de fuerzas en Y para el bloque número 2 y tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 y que la normal menos el peso 2 en Y va a ser igual a 0. Despejamos, escribimos de otra forma el peso y nos queda que la normal es igual a masa 2 por gravedad por coseno del ángulo. Entonces ahora vamos a sumar la sumatoria de fuerzas en el eje X del bloque 1 y las del eje X del bloque 2. Las ecuaciones de la siguiente forma. Y si podemos darnos cuenta, se va a eliminar la tensión. Entonces nos quedaría que la masa 2 por gravedad por seno del ángulo menos la fricción 1 menos masa 1 por gravedad por seno del ángulo menos la fricción 2 es igual a masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Y podemos sacar factor común en la aceleración para poder continuar resolviendo el ejercicio, ¿no? Despejamos lo que es la aceleración y nos quedaría la siguiente ecuación, un poquito larga. Masa 2 por gravedad por seno del ángulo menos la fricción 1 menos masa 1 por gravedad por seno del ángulo menos la fricción 2 dividido para la sumatoria de las masas de los bloques que participan en nuestro sistema. Aquí la fricción la podemos escribir de otra forma, como el coeficiente de rozamiento por la normal, identificando que existe la normal del bloque 1 y la normal del bloque 2, ¿no? Por eso es que también hemos escrito la fricción con los numeritos 1 y 2 para identificar que se refiere al bloque 1 y al bloque 2. Entonces podemos también escribir esa normal de otra forma según las ecuaciones que hemos armado y nos quedaría últimamente lo siguiente, que la aceleración va a ser igual a masa 2 por gravedad por seno del ángulo menos el coeficiente de fricción por la masa 1 por gravedad por coseno del ángulo menos masa 1 por gravedad por seno del ángulo menos el coeficiente de rozamiento por masa 2 por gravedad por coseno del ángulo, y todo esto dividido por la sumatoria de las masas de los bloques que participan en nuestro sistema. Podemos aquí hacer sustitución de los datos que conocemos, que serían todos, y por último resolvemos lo que son las multiplicaciones, la suma, las restas, y nos queda que la aceleración es igual a 0.83 metros sobre segundo al cuadrado. Algunas recomendaciones en este tipo de ejercicios, pues tenemos que si la aceleración sale negativa significa que el movimiento es contrario al planteado originalmente. Esto puede pasar en cualquier tipo de ejercicio de dinámica. Nosotros podemos suponer cualquier movimiento hacia donde se dirigen nuestro sistema, pero si la aceleración no sale negativa, pues simplemente significa que hemos tomado un movimiento contrario. Adicional a eso tenemos que si la aceleración sale 0 significa que el sistema no se está moviendo y por ende estaría en reposo. Bueno, eso es todo por hoy. Así
se resuelve este ejercicio. Así las recomendaciones que le di en cada uno de ellos, pues espero que lo tomen en cuenta. Y nada, muchachos, suerte y nos vemos en una próxima ocasión.